Bien amigos, 14 y 7 minutos de la tarde, entramos a la última hora de la única fórmula y como cada viernes es momento de conversar un rato, de intentar pensar y hablar sobre cine y hablar sobre filosofía. Para eso tenemos a la persona indicada, que no soy yo, sino que es Augusto Ricardo. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Siempre encantado de estar acá todos los viernes. Estoy muy entusiasmado por lo que vamos a hacer hoy porque nunca lo hicimos. Nunca lo hicimos, ¿no? En general la columna es bastante contrera en ese sentido. Nunca Sí. se ocupa de los estrenos, nunca se ocupa de películas más o menos populares, podemos decirlo. Siempre vengo acá con cosas viejas y cosas que no conoce nadie. Digo. A Entonces, recuperar un poco lo que hay en guardado, que está muy bien. Exactamente, un poco el sentido de la columna es Claro. ese siempre, recuperar, divulgar, por ahí hablar un poco de hacer circular información que no circula tanto. Digo. Me gusta esa palabra, divulgar. Sí, bueno, Está buena. la propuesta de Cine y Filo tiene mucho que ver con lo que es divulgación. Así que en general, pero hoy tenemos un evento especial, digo, especial por dos cosas. Una porque vamos a hablar del estreno de la última película de Tarantino que se estrenó el jueves pasado, o sea que estamos todavía en la primera semana de estreno. Y por otro lado tenemos un invitado especial. Hermoso. Hermoso, que me encantan los invitados especiales. Lo tenemos a Rob Astami del ciclo de cine Videodromo. ¿Qué tal, Rob? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá todo bien. Hola. Agradecido por la invitación nuevamente. Él fue quien vino aquel día de tormenta, me parece, ¿no? Vos viniste todo mojado, un día horrible que te tocó, que te invitamos, ¿no? No. Esos no. fueron los chicos de Revista Pulsión. Ah, Así los que te está confundiendo con... Los que se empaparon fueron los de Sí. Pulsión. Bueno. Rob vino la última vez a hablar sobre animación. Ellos sí. tenían un especial de animación desde Videodromo. Sí. Y hablamos un poco de lo que era animación, de lo que era pensar una animación para Tal adultos, digo, ¿no? Y no para niños, etcétera. Bien. Y Rob y vos fueron juntos a ver una película. Exactamente, sí, lo que podemos plantear es esto. La fuimos a ver el miércoles. Ajá. Vimos la película, que es larga, es una película larga, dura más de 2 horas y media, o sea que hay mucha tela para cortar. La vimos, comentamos dos palabras, digo, a la salida del cine, pero después cada uno se fue para su casa y no hemos vuelto a conversar, así que va a salir medio espontáneo, vamos Hermoso. a ver qué decimos acá y qué sale. Pero Te hago una pregunta. Sí. ¿Qué pasó en la sala? Fue un infierno. Yo no voy más a una sala comercial a ver una película. ¿La odiaste? Es terrible, terrible. Teníamos 3, 4 personas atrás que no paraban de hablar. Gente con los celulares con el brillo al mango. Es lo peor. Gente hablando, charlando todo el tiempo. No es mi idea de disfrutar una función, de disfrutar una película. Así que, de todas maneras, bueno, la película me pareció muy buena, la disfruté y todo, pero me hubiese gustado quizás verla en otras circunstancias. otro clima, sí, la verdad que se hace difícil cuando se charla tanto. Teníamos unos atrás justo que había uno que comentaba, que decía los diálogos de la película arriba, o sea, acababan de decir hi sir, decía el otro, ¿me entendés? Era como que decís, me estás repitiendo, o todo el tiempo mencionando aspectos. Ahí están los pies, viste que Tarantino tiene un fetiche con los pies, claro, y filma muchos pies, pero un dato que ya sabemos todos, viste. Claro, basta. Y estaba el tipo, ahí está, un pie, viste que le gustan los pies. Sí, Sí, pero hacía de relator, ¿viste? Estaba como- relataba la peli y era un bajón. Después yo Tenés que invitarlo acá a la radio. Sí. Capaz que... Relata la columna, ¿no? Mientras Claro, tal cual. a ver si nos conoce y nos está escuchando y se da cuenta. Bueno. No, sí, igualmente el tema de los celulares y todo eso, porque vos decís, además estás viendo una peli que es muy para estar ahí atento. A mí si bien me molesta el ruido, por ejemplo, que hace la gente cuando come, a mí me gusta que la gente coma en cine. Digo, me molesta el ruido igual, Sí. pero lo soporto, porque me gusta combinar esas dos cosas a mí. No, aparte Pero- por un lado está bien que haya una peli de 2 horas 40, no le va a dejar a la gente comer algo, me parece. Claro. Pero después el resto es una falta de respeto Sí. brutal, pero bueno. También Tarantino abarca un público, me parece, muy amplio, ¿no? Y Muy creo am- que se presta también a muchas cosas. Y muy heterogéneo. Y muy heterogéneo. Y muy heterogéneo. Tarantino es un director que hace cine de autor independiente y a su vez es popular. Qué buena pregunta. Vos sabés que Soy periodista. yo venía pensando. Yo estudié mucho para hoy, ¿Para hacer preguntas? investigué mucho. No, yo venía pensando A ver. en eso. Y en ese sentido, Tarantino es un poco una rara avis justamente por esto que vos decís. Yo no sé si él es
él es independiente, o su cine es algo que podemos llamar cine independiente, o podemos llamar cine de autor, o cine comercial. Yo no sé si él hace alguna de esas cosas. Sí te puedo decir que atrae a esos tres públicos. Okay. Digo, a Tarantino le puede gustar a alguien que le gusta el cine de autor, que le gusta ver películas de los años 50, 40, digo, ¿no? Al mismo tiempo le gusta a gente que ve cine comercial. Claro. Y le gusta también a gente que ve películas independientes o películas bizarras o películas clase B de los años 70 de Irán, por decirte digo algo, ¿no? Tarantino atrae y gusta y tiene elementos de todas esas películas, de todo ese circuito, de todas esas dimensiones. No, sí, me parece que lo que está claro es que es un director con una fuerte marca autoral. Es decir, uno cuando se pone a ver una película de Tarantino inmediatamente la identifica como una película que está bajo su signo, digamos, bajo su marca autoral. Desde el primer plano. O sea, vos ves el primer totalmente. plano y escuchás, digo, el primer plano y ya tanto lo que estás viendo como lo que estás escuchando te dice Tarantino. Es un gran musicalizador de películas, Tarantino. Sí, exactamente. Sí. Él concibe un poco la idea de película y la idea de una función de cine. Su propuesta siempre tiene mucho que ver con plantear un concierto de rock. Él mismo lo ha dicho. Entonces que la gente vaya, viste que ahora digo, un concierto de rock digo, de cualquier género, no es solo auditivo. Digo, no hay toda una cuestión visual que va desde el vestuario de la gente hasta pantallas puestas, digo, ¿no? En las que pasan misiones. Es decir, buscar un poco eso que por ejemplo puede hacer Roger Waters, digo, ¿no? Hacerlo en una sala de cine. Tarantino siempre planteó eso. Le gusta que sus películas sean como conciertos. No obstante todas estas aclaraciones, yo creo que ese público tan heterogéneo y tan amplio, creo que se ha visto dividido en cuanto a la percepción de esta última película, como ocurrió creo que también con Los Ocho Más Odiados. Creo que estas películas marcan ahí una fisura o una distancia con cierto tipo de público. Yo no sé si a todo el mundo le gustó la película, o por lo menos la sensación que me dio, más allá de haber leído algunas que otras notas, artículos de opinión, referencias, etcétera, la sensación que me dio después de haber terminado de ver la película en la sala es que hubo un sector al cual la película no le terminó de convencer, digamos, en relación a las expectativas que quizás ellos mismos habían generado al momento de ir a ver la película. Por eso me parecía también como interesante hacer esta suerte de paréntesis, si se quiere, acá en tu programa, y decir, bueno, está muy bien esto de difundir otras películas, otras funciones que quizás tengan lugar acá en la ciudad, así como también difundir otros distintos autores en materia teórica, filosófica, etcétera, porque yo creo que también abundan la cantidad de programas, ya sea radiales o televisivos, que promocionan lo que es la cartelera comercial y sin embargo terminan opacando todo un circuito y todo una serie de propuestas que se generan acá en el ámbito cultural local que son sumamente interesantes. Por ahí, qué sé yo, se está pasando una película que es del año 68 o de los años 50 y es como si hubiera de repente un gran estreno acá en la ciudad, porque quizás esa película nunca se pasó en la historia, claro, o concretamente no se pasa desde hace mucho tiempo. Entonces me parece que es muy interesante que se le dé pelota, digamos, a todas esas cosas. Y bueno, yo soy también como uno de los actores partícipes, digamos, dentro de todo ese circuito, como lo es también Richard, así que eso me parece que es interesante que tenga sus canales de difusión también. Pero la película esta me parecía que era muy interesante, primero porque es una película de Tarantino con una fuerte marca autoral, pero me parece que en la película pasan cosas que creo que terminan generando una grieta, una fisura ahí en el público tarantinesco. No sé cómo lo ves vos, Richard. Sí, mira, justo charlábamos recién con Juan antes, que él me dice, leí muchas críticas negativas. Yo entré diciéndole, es una maravilla la película. Me dice, yo leí muchas críticas malas, digo, ¿no? Que dicen que la peli es mala. Entonces, es muy interesante, porque yo no recuerdo, quizá Los Ocho Más Odiados puede llegar a ser. Pasa que yo cuando se estrenó Los Ocho Más Odiados no estaba acá en Argentina, entonces estaba en otro, intenté ir a verla en donde estaba, que era en Perú, y no llegué, no pude, no me anduvo la tarjeta. Así que nada, me perdí un poco las sensaciones del estreno. Pero sí, no recuerdo una peli de Tarantino que haya generado tanta polémica, ¿no? En este sentido, porque en general... En muchos sentidos, aparte, polémicas por todos lados y de distintos ángulos. Desde muchos ángulos, sí. Vamos a decir porque ¿Podemos meternos en esas polémicas?
¿Cómo? ¿Podemos meternos, digo, en esa Y polémica? la La idea idea es es- un poquito sí. Sí, pero- es meternos un poco ahí sin Claro. spoilear, digamos, sobre ¿Qué? todo lo que ocurre ahí sobre el final de la trama y demás. Ujú. Vamos a tratar de ser Muere respetuosos el con la gente que protagonista. no vio la película todavía. Exactamente, y porque el propio Tarantino pidió eso. Digo, él presentó una carta cuando la estrenaron en Cannes, lo Ajá. cual también fue llamativo. Nunca había estrenado en Cannes, era un festival, digo, que vos hablabas hoy de cine de autor, Ujú. etcétera, el festival por excelencia, ¿no? De lo que no es cine comercial, aunque últimamente viene haciendo Sí. estas cosas. Digo, ya hace un par de años que se estrenan películas que tienen más que ver con lo comercial. Él mandó una carta a los medios de comunicación, una carta internacional pidiendo que no se revelen aspectos de la trama. Bien. Y creo que en ese sentido, nosotros que odiamos a veces la importancia de la trama y hablamos muchas veces de las virtudes de lo visual, Ujú. en este sentido, para este caso sí tiene sentido. Ok. Porque la trama es muy importante cuando ocurre cada cosa en la película. Bien. Porque, como no lo dijimos, vamos a decirlo, estamos hablando de Eras una vez en Hollywood. Bien. O como la mal tradujeron acá también, Había una vez en Hollywood. A mí me gusta más el Érase una vez. Sí, porque remite, creo, directamente, ya con el título, a referencias cinematográficas claras, por un lado, que tienen que ver con lo que en la película se lo define como, de manera, por supuesto, solapada, como el mejor director de spaghetti western de la historia, que es Sergio Leone. Ujú. Más concretamente a sus películas Érase una vez en el oeste y Érase una vez en América, pero también, a su vez, como que remite a cierta fantasía o a cierto cuento. Claro. Exactamente. Ahí digo, una de las cuestiones fundamentales para pensar el estilo de Tarantino es esta cuestión que tiene con la intertextualidad. Es decir, la cita, la referencia, ¿no? La idea de estar todo el tiempo o gran parte de las cosas haciendo referencia a otras películas, a otras series, a otros productos, por lo general de la cultura popular, digo, ¿no? No hace citas, digo, de arte culto, si podemos hacer ese tipo de distinción, y pensar que el título es en verdad Érase una vez, remite justamente a estas dos cosas. A la peli de Leone, un clásico absoluto, Érase una vez en el oeste, que de hecho la peli tiene mucho de reflexión y mucho contenido que tiene que ver con el western, no necesariamente con el spaghetti western o con el western del cine, sino con series de televisión, Ajá. ¿no? Que tenían que ver con los western, el cowboy, el sheriff, etcétera, sino también justamente que la palabra Érase una vez, cuando uno dice Érase una vez, cuando uno arranca una historia o algo diciendo Érase una vez, ya está siendo intertextual. Digo, no, todos en realidad estamos siendo siempre intertextuales, es decir, siempre estamos haciendo referencias o estamos citando, o hay contenido de cosas que hemos leído, escuchado, visto, experimentado en lo que estamos contando. Ujú. Digo, ¿no? Solo que en general, en la narración clásica o en las películas industriales, esa intertextualidad está más bien oculta o solapada. Digo, una de las características de Tarantino y de una serie de cineastas que se suelen considerar posmodernos es justamente la conciencia que tienen de la intertextualidad y el ponerla en evidencia. Claro. Y no solo ponerla en evidencia, mostrarla, sino hacer de ese mostrar un aspecto central de su estilo. Es decir, no solo te lo muestro, sino que gran parte de la cosa que hago tiene que ver con mostrarlo. Mostrarlo no es simplemente una cosa que hago, es algo importante. Entonces, pensar que cuando uno dice Érase una vez, está citando ya una manera muy popular de comenzar un cuento, ya te sitúa en otro ámbito, ya te dispone de cierta manera y, como vos decías, te dispone a escuchar una ficción o a escuchar una historia. Digo, ¿no? Cuando uno dice Érase una vez, no está ya en el ámbito del documental, podemos decir, está en el ámbito de la fantasía. Sí, lo cual es muy interesante porque la película de alguna manera se construye alrededor de un hecho. Esto lo voy a decir entre comillas, porque bueno, en la película pasan un montón de cosas, digamos, en 2 horas 40 pasa de todo. Pero la película se construye alrededor del asesinato de Sharon Tate y por parte de la familia Manson. ¿Está bien? El cual este año se cumplen 50 años de ese hecho y bueno, están saliendo toda una serie de películas. Ayer me vi una horrenda centrada también sobre este tema, pero se centra alrededor de un hecho histórico, lo cual es muy interesante en relación a cómo él comienza su carrera como cineasta. Él es un director que, bueno, su primer largometraje es Perros de la Calle, después seguido de Pulp Fiction, etcétera, etcétera, donde él lo que hace es
nutrir a sus producciones de referencias de distintas películas, de distintas producciones audiovisuales, de las cuales él se alimentó cuando era joven. Él no pasó por una escuela de cine, digamos, él aprendió a dirigir y a construir películas y demás a partir del visionado de distintas películas. Él trabajaba en un videoclub. Trabajaba en un Es videoclub, hijo entonces tenía... es hijo de videoclub. Claro, tenía todo el material plenamente accesible para hacer lo que quiera. Hermoso. Paradójicamente, Entonces, sí. paradójicamente, si bien él no tuvo una formación en una escuela de cine académica, escucharlo hablar sobre cine y escucharlo hablar sobre historia del cine es muy interesante. Muy interesante cómo él ve la historia del cine, cómo la piensa, cómo la puede contar. Digo, siempre pienso que bueno debe haber sido ir a ese videoclub y Claro, pedirle que bien, recomendame una, ¿no? Claro, Sí, sabe y conoce un montón. Después rechaza abiertamente el academicismo. Se dice, vos no necesitas un título para dirigir, no necesitas saberte que con tal lente se filma tal cosa, ni nada por el estilo. Vos lo que necesitas es amor y pasión por el cine. Si tenés eso, ya tenés lo suficiente como para dirigir una película. Pero él lo que hacía era nutrirse de esas historias, resignificarlas y construir a partir de eso sus propias películas y sus propias tramas. Lo que sucede a partir de Bastardo sin Gloria en adelante es que él agarra la historia en mayúsculas, es decir, de determinados acontecimientos históricos, para trastocarlos, distorsionarlos y trastocar el signo de ese hecho o de ese acontecimiento. Y es lo mismo que vuelve a hacer ahora en Érase una vez en América. Érase una vez en Hollywood, perdón, me quedé con la película de Leone. Justamente procurando, de alguna manera, casi que la ficción emprenda una suerte de revancha contra la realidad. Eso creo que es lo que viene buscando por lo menos desde Bastardo sin Gloria en adelante, incluyendo esta última película. Sí, es muy interesante porque... ¿Vos viste Bastardo sin Gloria, Juan? Sí. Bueno, sí. Iba a preguntar a ver si entendí tu idea, Rob. Sí. Disculpen mi ignorancia, pero lo que hace Tarantino en Bastardo sin Gloria es decirnos, miren que los yanquis no eran héroes. No solo eso, no solo nos dice que los En yanquis no ese son sentido, héroes, sino que trastocar. efectivamente mata a Hitler en la película. Si vos recordarás, bueno, ya no es spoiler, ¿no? A esta altura del partido. Mata a Hitler, todos sabemos efectivamente que Hitler no murió así. No murió ni asesinado por un grupo de paramilitar medio, ¿no? O sea, y se vino a la Patagonia. Bastardo sin Gloria, ni murió, como es un poco la idea que transmite Tarantino, en un incendio en un cine. Claro. Digo, ¿no? Entonces cuando Tarantino, vos venís con la peli, ¿no? Venís. Cuando pasa eso, vos decís, pero esto no fue real, o sea, no fue así. ¿No? Entonces, sí, claro. Eso es lo que está diciendo Rob. Bien. Reescribe algo. La ficción toma cierta revancha ahí. Mata a Hitler como, de alguna manera, Tarantino dice, esto es lo que debería haber pasado, digo, ¿no? Claro. El cine debería haber matado a Tarantino. Entonces yo como cineasta voy a matar a Hitler. Sí. ¿No? Entonces, Bien. lo mismo ocurre, por ejemplo, si viste la película Los 8 más odiados, digo, que uno de los personajes está con una carta de Lincoln. Sí. ¿No? Tiene una carta de Lincoln que después es falsa, digo, ¿no? Cómo él introduce elementos de la realidad y los trastoca. Ajá. Bueno, con el esclavismo también en Django. En Django también, digo, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece, si bien puede ser posible que haya una suerte de revancha, ¿no? Decimos que la ficción va a un poco a tomar revancha, sí me parece que es también una cuestión de evidenciar el dispositivo cinematográfico. Digo, ¿no? Sí, ahí se evidencia totalmente, hay una impugnación de la historia, pero a favor de otro resultado dentro del terreno de la ficción. Claro, exactamente. Digo, cuando vos ves que están matando a Hitler, estás diciendo, claro, esto es una película. Ahí Okay. te estás dando cuenta efectivamente que nada de lo que vos estás viendo tiene realidad o es real, digo, ¿no? Es casi lo contrario a poner al final de una película basada en hechos reales. Claro. Digo, que es algo que se usa mucho. Digo, ¿no? Entonces, bueno, Tarantino es todo lo contrario, ¿no? Esto no está basado en hechos reales. Yo te estoy asesinando a Hitler, digo, ¿no? Bueno, y justamente me parece que ahí reside uno de los puntos centrales. A ver. Porque si uno lo pone en paralelo a un enorme conjunto de ficciones, sobre todo en ficciones que han salido en los últimos 20, 30 años, donde hay una suerte de pretensión por parte de esas producciones de aproximarse a la historia de manera fiel
y ponernos siempre ese encabezado de basado en hechos reales, me parece que la película cobra todavía más relevancia, digamos. Es esa aproximación a la historia versus la aproximación que propone Tarantino, en la cual esa historia se ve impugnada y como decía anteriormente, el resultado de esa historia se ve trastocado. Bien. Es muy interesante pensar que esto que se suele pensar como el giro histórico de Tarantino, digo, un Tarantino que filma Perros de la Calle, que filma Pulp Fiction, que filma The Proof, que filma Kill Bill, a partir que son, digo, Jackie Brown. Jackie Brown, que fue como su primera aproximación igual a los años 60, 70. Digo que vos tenés, bueno, una película de mafia, otra película de mafia, Pulp Fiction sería un poco de, o sea, películas de bajo fondos, películas de samuráis, digo, ¿no? Todos géneros, entre comillas, menores. A partir de que arranca con Bastardos sin Gloria este giro histórico, él también se va a empezar a ocupar de los géneros mayores, digo, ¿no? De géneros cinematográficos muy importantes en la propia historia e industria norteamericana, digo, que son las películas bélicas, digo, ¿no? El género de película de guerra, digo, es importantísimo. No se puede pensar Hollywood, básicamente, sin ese género. Y otro género muy importante que es el western, digo, ¿no? Dos géneros, digo, que tienen mucho que ver, digo, de prácticamente con el nacimiento de una nación, digo, ¿no? Sí, o sea, sí. son dos cosas muy importantes. Por un lado, la cuestión bélica en la sociedad estadounidense y particularmente la Segunda Guerra Mundial, digo, ¿no? Que es a partir de la cual Estados Unidos se construye, sin lugar a dudas, como potencia, y por otro lado el western, digo, ¿no? Como ese pasado mítico que funda la nación norteamericana. Entonces, esta reescritura de la gran historia va también de la mano de una reescritura de estos grandes géneros. Digo, ajusta algunas tuercas, algunas cuentas, digo, con las representaciones habituales de la industria norteamericana. Un ejemplo de esto es Django, digo, ¿no? Donde el protagonista de un western va a ser un esclavo, va a ser un esclavo liberado, y el coprotagonista, digo, el compañero, es un alemán, ¿era, no? Sí. O sea, vos fíjate, Hermoso. y el enemigo de la película es un aristócrata yankee, un aristócrata un latifundista. Eso, sí, un latifundista. Ellos no tienen la noción de aristocracia. Ahora, tenemos pregunta, ¿eso tiene un objetivo claro y explícito? nosotros. Sí. ¿Y cuál sería? Sí, mirá, muchas cosas que yo escuché en torno a la película esta, era hace una vez en Hollywood, es, hay partes que le sobran, Tarantino se confundió, esa no me le encanta. salió, vos decís, no, a ver, Tarantino en este momento de su carrera, Qué soberbia. Creo que por tuvo decir. 5 años escribiendo la película, tuvo ¿no? 5 años escribiendo la película, digo, si vos tenés la posibilidad de tener a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio juntos en tu película, significa que vos podés hacer absolutamente todo lo que quieras. Lo que se te cante. O sea, Tarantino no tiene límites hoy. Sí. Es decir, todo lo que hizo, todo lo que está, todo lo que uno ve, está ahí puesto porque Tarantino lo quiere. Te puede gustar o no, digo, Claro. ¿no? Pero no se confunde Tarantino, no se equivoca Tarantino. Lo hace con un sentido, lo hace con un objetivo, por más que no sea por ahí él riéndose detrás de la cámara, digo, Ujú, ¿no? Por ahí sí, nosotros sí. estamos acá reflexionando y en La verdad... que es un capricho suyo y punto. Exactamente, pero está puesto porque él quiere. Ujú. Digo, no porque se confundió, No hay accidentes. no porque no le salió. Eso Ujú. es lo que quisiera decir. Después, ¿qué sentido tiene específicamente este giro histórico? No lo sé porque Tarantino, si bien habla muy bien de la historia del cine, no suele hablar mucho de sus propias películas. Ajá. No, generalmente cuando le impugnan con algún tipo de pregunta de este tipo, medio como que no No responde. no responde. Ok. No solo no responde, sino que te increpa como diciendo que ¿qué estás preguntando? ¿Sos tarado que preguntas eso? Claro. Bueno, Max se lo preguntó a ustedes dos y no a él, entonces. Me ahorraron un mal momento. No, pero sí me parece que a partir de Bastardos sin Gloria hay una suerte de politización en el cine de Tarantino. Una politización entendida muy en el sentido norteamericano también, no como pensamos nosotros a veces la politización. Digo, pero sí empezar a ajustar cuentas, sí empezar a meterse con algunos temas muy difíciles de la propia historia de Estados Unidos, y justamente eso se repite acá, digo, ¿no? Él en Érase una vez en Hollywood, que se entromete con
el asesinato del clan Manson. Digo que el asesinato del clan Manson es muy importante en la historia estadounidense y en la historia fundamentalmente de lo que uno puede pensar como rebeliones juveniles, digo, ¿no? Digo, fue justamente el lado B, la contracara de lo que era el movimiento del amor, el hipismo, digo, ¿no? Las drogas, todo eso que tenía que ver con la liberación sexual, etcétera, como contrapartida estaba generando eso también. Entonces, eso es un evento muy traumático en la vida de la sociedad estadounidense. Sí, en un año complicado. Ese mismo año también estuvo el concierto de Altamont, que fue otro de los hechos también significativos que produjeron un cierto cimbronazo fuerte en la sociedad norteamericana, que fue este concierto que se hizo al aire libre, que fue una suerte de Woodstock, donde los ángeles del infierno ahí asesinan a un afroamericano, en este concierto que iba a ser como el gran evento contracultural donde iban a estar estuvieron los Rolling Stones, los Flying Burrito Brothers, Jefferson Airplane, Tina Turner y demás, que ocurrió ahí el mismo año, digamos, a una distancia de meses nomás. Estamos hablando de Nixon, de la llegada de la luna, de Altamont como el fracaso de Woodstock o como la reiteración fracasada de Woodstock, el clan Manson, el hipismo, digo, un momento, la guerra de Vietnam y la oposición de parte de la juventud y de algunos artistas, Lennon, Dylan y qué sé yo. Todo eso que parecía que estaba buenísimo y que de repente Estados Unidos iban a ser los más progresistas del mundo, termina con estas violencias que parecieran inexplicables, como caídas del cielo, y ahí se mete Tarantino. Sí, con eventos que parecen haber marcado un antes y un después. Claro. Sobre todo el asesinato de Sharon Tate en lo que respecta a la industria hollywoodense. Claro. Por eso es interesante también el hecho de que Tarantino resuelva ese hecho puntual de otra forma. Porque es justamente ese episodio traumático, al trastocarse y al cambiar de signo, abre las posibilidades a otro desarrollo histórico distinto, claro, en términos de lo que podría haber pasado, claro, con esa industria. Interesante. Es muy interesante. Y vos que recién estabas enumerando aspectos de los años 60, digo, ¿no? Es también una visión muy particular de los años de los años 60 que vemos, los años 60, ¿no? Sí, es 69. 69. Es como, no es la típica película que uno esperaría cuando te dicen, sí, la peli está ambientada en los años 60, digo, ¿no? De hecho, los personajes protagonistas son más grandes, digo, ¿no? Vos decís, estás planteando una peli de los años 60, pero los protagonistas no tienen 20. Claro. Tienen 40, 50. Están ahí, digo. Entonces, todo es básicamente unos años 60 que yo la verdad no esperaba. Ya desde el tráiler de la película me veía venir que no eran los años 60 que yo por ahí imagino, o lo que uno suele pensar cuando piensa años 60 Norteamérica, digo, ¿no? Y esto es algo que yo quisiera decir también a título personal. A ver. A mí lo que me pasa con Tarantino, yo descubrí a Tarantino con Bastardos sin Gloria. Año 2007, 2008, 2007 creo que sí. 2007. Que la alquilé en el DVD, nada. La peli me pareció fantástica. Después, cuando yo empiezo un poco a meterme más en el cine, por supuesto vi las otras, vi Perros de la Calle, Pulp Fiction, bueno, me encantó. La primera película que yo vi en el cine, en el momento del estreno, es Django. Yo venía viendo ya todas las pelis de Tarantino, ya me las había visto todas, y a mí Django me descolocó, me pareció fantástica, hermosa. Yo lloré durante la peli, salí de esa peli enloquecido. Claro. Pero justamente todo lo que pasó en la peli yo no me lo esperaba. Después me pasó lo mismo con Los 8 más odiados. Y un poco eso me pasó en retrospectiva viendo también sus otras pelis. Cada película, si bien hay elementos y rasgos autorales que están siempre logra sorprenderme. Digo, Tarantino nunca está ahí donde yo espero que esté. Y eso a mí me parece una gran virtud. Una extraordinaria virtud. Y quisiera hacer una suerte de vindicación de los rasgos autorales. Porque es una crítica que suele haber también, que suele pasar. Digo, no, bueno, siempre lo mismo. Sí, la peli está buena, pero es siempre lo mismo. Wes Anderson. Sí, está buena la peli, pero bueno, es lo mismo de siempre. Vos decís, eso es justamente lo que está bueno de la peli. Que Wes Anderson va y hace una peli de Wes Anderson que le sale a él nomás, digo, ¿no? Claro. Él va y hace lo que hace él nomás, justamente. Mientras más parecida a Wes Anderson sea la peli, mejor todavía. No es
Lo preocupante es que se salga de eso, digamos. Claro, o que se salga mal, porque si se sale y va a otra cosa, no, pero digo, genial. son directores que han construido también cierto lenguaje y cierto código, con el cual uno ya también conecta. Claro, exactamente. Y me parece que a Tarantino en esta película le jugó un poco en contra que ya todos sepamos tanto de que algunas cosas que hace él. Me parece que adquirió cierta conciencia, igualmente jugó un poco con eso, pero no. Arrancamos hablando de estas ideas de citas, referencias, todo. ¿Cuántas citas y referencias logramos cazar, Rob? Ahí, pero... Hay muchas, digo, pero... Muchísimas. ¿Cuántas vos conocías bien abiertamente, así fuerte? ¿Las puedo decir al aire? Algunas, digo, no sé cuántas, 5, 6, 10. Ponele que es 7. Claro, bien. Tienen muchísimas. Sí. Muchísimas. Entonces, ¿hasta qué punto esa expectativa de que uno ya sabe, ¿no?, que va a encontrar referencias y citas y las cosas, buscás. no nos quita ese placer de descubrirlas después? Claro. Y esta escena que tanto me había gustado, mira, ahora me acabo de enterar que tenía que ver con esta otra película. Y yo la había disfrutado como escena, no como referencia. En ese sentido, Tarantino logra, a pesar de tirar muchas referencias, logra escenas que para mí que quedan en la historia. Digo, hay 2 o 3 escenas de la película y casi te diría planos, imágenes que se te quedan en la memoria y que son de él. Digo, que pueden llegar a ser alguna referencia, me puedo llegar a entrar después. Digo, estoy pensando en la escena en la que DiCaprio, que hace de actor en la película, está actuando, en un set, ¿no? Y se olvida la letra. Esa escena es verdaderamente impresionante. Hay otra escena en la que Brad Pitt, que vamos a tener que decir algo antes que se nos acabe el tiempo, bueno, que Brad Pitt va al rancho donde está viviendo toda la familia Manson. Es una escena larga, consume minutos y es probablemente una de las mejores escenas que yo haya visto jamás en la vida. Pero quisiera, no me quiero, ya estoy hablando mucho, pero hay que decir algo sobre los actores. Que a nosotros no nos gusta decir en general muchas cosas de los actores. A los que nos gusta el cine solemos pensar que los actores son como, bueno, un objeto del decorado más, ¿no? Claro, parte del decorado. Están ahí al servicio del director, ¿no? Pero verdaderamente la dupla de Brad Pitt y DiCaprio Gloria. Es gloria. La verdad que Brad Pitt la rompe los dos, pero Brad Pitt a mí me encantó. Me encantó. Yo para mí es Dios. O sea, en este momento es lo más cercano a Dios que yo vi. Jamás. Digo, verdaderamente hace un personaje impresionante y que tiene esta característica que suelen tener solo algunos muy pocos actores. Digo, esta capacidad de ser completamente lindos, hermosos, ser super estrellas, pero también poder hacer lo que se conoce como un papel de carácter. Digo, ¿no? Un personaje, una buena interpretación. No siempre ocurre. En general, los buenos actores no llegan a ese lugar de superestrella. Son en general los secundarios. Si uno ve una película industrial, en general los secundarios, el amigo feo del protagonista actúa mucho mejor que el protagonista lindo, cari lindo, etcétera. Bueno, Brad Pitt y DiCaprio, que están también en una suerte hace varios años de buscar otro tipo de personajes y papeles. Sí, yo creo que esas escenas son geniales, pero también hay escenas que para mí están por fuera del universo tarantinesco, que están dentro de esa película y que me parece que son fantásticas, que son las escenas donde aparece el personaje de Sharon Tate. Tal cual, esa ternura, ¿no? Esa ternura, es el personaje de Sharon Tate, el personaje que interpreta a Margot Robbie, es un personaje para mí por fuera del universo tarantinesco. Es otro personaje distinto, digamos, que no cuadra dentro de los modelos que él suele construir en sus películas. Y me parece que hay escenas ahí que son muy significativas en la trama, porque ni bien aparece ese personaje en pantalla, es como que a uno... es como si uno tomara una bocanada de aire, porque hay un respiro, hay una suerte de respiro en relación a los conflictos centrales que tienen lugar en la película. Pero es un respiro también acompañado de cierta sensación de angustia, porque uno conoce el destino de lo que le pasó a esa persona. Entonces hay como cierta sensación de ensueño cuando uno ve esas imágenes, sobre todo cuando ella se introduce en el cine, por ejemplo, y empieza a ver sus propias películas en pantalla, prestando atención a cómo el público alrededor de ella reacciona frente a sus actuaciones.
Y hablando de esto que decíamos hoy, de la ficción y la historia, ella está viendo una película en la que actúa, digo, la verdadera Sharon Tate, ¿no? Claro. Pero nosotros vemos siempre en el cine a Margot Robbie y en la pantalla a Sharon Tate. Digo, son estos juegos que plantea Tarantino y es muy interesante lo que planteas de estos momentos en los que aparece el personaje. Digo, la trama de ese personaje que no se toca mucho con la trama principal de la película. Digo, ¿no? Aparecen momentos, destellos, digo, y son como una suerte de respiración, relax, digo, y es muy interesante que lo pienses así, porque una de las críticas que se le ha hecho a la película es justamente que es como dispersiva. Digo, ¿no? De que justamente de que va por muchos lugares, que no se termina de entender bien hacia dónde va, y que justamente me parece uno de los aspectos positivos de la película. No, y es que de hecho para mí hay una vinculación fuerte. Yo no quiero develar aspectos centrales de la trama, pero el personaje de Margot Robbie representa algo, representa un fenómeno dentro de la industria hollywoodense en ese momento en alza, mientras que el personaje de DiCaprio representa un personaje que está en crisis, digamos, es un actor en retirada. Entonces ese juego de paralelismos y de contrapuntos que se establecen a lo largo de toda la trama de la película y que vinculan tanto el principio de la película como el final, no solamente con estos aspectos, sino también hasta con objetos que aparecen en el transcurso de la película, me parece que es genial y me parece que ahí está como el gran acierto de la película, y después la forma en la cual Sharon Tate aparece representada sobre el final de la película. Esas cosas me parecen a mí que forman parte de una serie de decisiones muy inteligentes por parte de Tarantino en lo que es la construcción de la película. A mí es una de las películas que más me gustó, por ejemplo, de Tarantino. Sí. Pero porque me parece que está plagada de decisiones muy, muy inteligentes, muy, muy lúcidas. Bien. Y donde hay una explicitación constante de cara al espectador de que uno está viendo una ficción. Y que por más que esta película esté o tome como referencia un determinado periodo histórico, un determinado hecho histórico, lo que se está viendo es una ficción, y hay un constante también de reforzar ese aspecto, siendo el cine de Tarantino ya de por sí un cine cuyo código central en torno al cual se construye tiene que ver con un antinaturalismo de excesos. Eso lo sabemos, digamos, y que forma parte de la construcción de sus películas. Ahora, no solamente ese antinaturalismo de excesos pasa por los diálogos afilados o por el retrato de la violencia o por la construcción de determinados personajes, sino también por la trama misma de la película al estar amparada en un determinado episodio histórico. Hermoso. Quisiera cerrar una cosa con los personajes, digo, ya que hablamos de los personajes y decís que Sharon Tate, el personaje de Sharon Tate no es el típico personaje habitual de Tarantino, yo diría que en realidad ninguno de los personajes es habitual en el cine de Tarantino. Es verdad, el personaje de DiCaprio por lo menos es raro. Yo diría que quizás el de Brad Pitt es el más... El de Brad Pitt es el más tarantinesco, pero yo diría que hay algo que ocurre en esta película que no ocurre en ninguna otra. Vamos a ver después si sostengo esa afirmación, que es que los personajes son lo que muestran ser, todos. Algo que no suele ocurrir en las películas de Tarantino, que son más bien tramposos, que se cambian los nombres, que están todo el tiempo intentando timar a alguien, estafar a alguien, digo, no, que están todo el tiempo ocultándose. Acá los personajes son lisa y llanamente lo que dicen ser. Digo, son de alguna manera honestos en ese sentido, si uno quiere poner esa transparentes. Palabra. Claro, una transparencia del personaje que tiene que ver, me parece, con esta ausencia de diálogos refinados. Digo, no están en la película los típicos diálogos largos, extendidos de Tarantino, digo, donde reflexionan sobre cualquier cosa, digo, los ¿no? monólogos. Que es una característica también de él, digo, ¿no? Así que me parece que tiene que ver con eso, esta idea de los personajes. 14:46 minutos, chicos. Ya nos fuimos. Volamos. Les hago una pregunta para cerrar, la responden cada uno. Primero les agradezco un montón. La verdad es que escucharlos es un placer. ¿Por qué alguien te pregunta, che, voy a ver la de Tarantino? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O no? ¿Por qué? Rob. Empezamos, Richard. No, viste que uno siempre dice que hay que ser crítico y que no hay que... Sí, porque es Tarantino, digo, ya. Ok, o sea, ¿está bien? no, y porque después de ver la película hay 2 o 3 canciones que te las vas a ir a escuchar a tu casa. Out of Time no la dejé de escuchar, la escuché como 3 o 4 veces ya, digo, de los Rolling Stones. Y es una película, digo, que tiene muchas cosas, que te hace pasar por muchos momentos, por muchas intensidades, por muchas sensaciones. Es muy divertida la peli, tiene momentos de mucho humor, y porque Brad Pitt es Dios.
Brad Pitt les digo, vale la pena. ¿Y porque actúan DiCaprio y Brad Pitt? Digo, ¿cuándo Bien. los viste juntos? Rob, Yo creo que es una película para ir a disfrutar tranquilo al cine. Es una película, como decíamos anteriormente, larga, sobre todo para quienes no están habituados quizás a ver películas de esa duración. Y yo creo que es una película que posibilita también el hecho de que uno se vaya pensando con un montón de cosas. Y creo que por esas cuestiones creo que la película vale la pena. Y sobre todo ir encontrando después, qué sé yo, siempre es muy interesante encontrar referencias cinematográficas por ahí de películas que uno no vio, o qué sé yo, no sé, o películas que ya vio, pero esto le da como un puntapié para volver a verlas. ¿Cuántas pelis vio uno? Porque se enteró que Tarantino hacía referencia a esa película y Claro. fue uno y la vio. Digo, ¿no? Claro. Si no lo hubieras visto, o no sé, pero la viste solamente porque Tarantino la citó. Tal cual, dentro de poco en Videodroma vamos a pasar Django de Sergio Corbucci, por ejemplo, que es Bien. una de las referencias ahí en Érase una vez en Hollywood. Nada, por todas estas cosas y porque las actuaciones la verdad que están muy bien y porque es un director que también apela mucho al lenguaje clásico cinematográfico, que es un lenguaje que parece estar muriendo. Ya desde la puesta en escena, de la construcción de los escenarios y demás, creo que la película vale la pena, sobre todo en un mundo donde prima también el uso de la pantalla verde para construir exterior y ya prácticamente se filma dentro de 4 paredes. claro. Nada, para disfrutar de eso, para disfrutar del formato de la película, qué sé yo, para disfrutar de un montón de cosas y de cómo Tarantino también se nota que está jugando, digamos, con el espectador. Como hizo en Los Hechos Más Odiados, por ejemplo, que filmó con ese formato de pantalla súper amplio para construir la película en torno a una carreta y en torno a lo que pasa dentro de una cabaña, digamos. Ujú. Sí. Bueno, Es como ver una película de los años 60, digo, ¿no? Básicamente uno ve esos colores, ese tipo de cosas, digo, es Bien, como si uno la fuera a ver en el año 69, 70 a la película. claro. Chicos, un placer. Rob, te esperamos nuevamente, ¿eh? gracias. Richard, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Juan. Taller de Cine y Filosofía en La Única Fórmula. Hoy Érase una vez en Hollywood. Petit tu música.